Igual que en los compuestos binarios tenemos dos tipos de átomos, ahora tendremos tres. Y sobre todo nos centraremos en los ácidos y en las sales. De todas formas, el tipo de compuesto ternario más simple es el hidróxido. En realidad, muchas veces lo solemos incluir con los compuestos binarios porque prácticamente funciona como un compuesto binario, en donde un metal está unido a un grupo hidroxilo OH. Entonces tengo hidróxido de sodio, hidróxido de hierro 2 o dihidróxido de hierro, hidróxido de hierro 3 o trihidróxido de hierro. Aquí no he puesto hidróxido de sodio 1 porque el sodio como metal alcalino solo actúa con estado de oxidación más 1. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Dihidróxido de bario, hidróxido de potasio, hidróxido de amonio, trihidróxido de aluminio. Muy sencillos. La parte positiva es la primera, la parte negativa es el OH que actúa con menos, OH menos. Por eso, como el calcio es más 2, el OH es menos 1 por 2 menos 2, 0. Los oxoácidos, que están compuestos principalmente por hidrógeno, un no metal y oxígeno, son sin duda los compuestos que más utilizamos, junto con las sales, en química inorgánica. Cuando hablamos de formulación y nomenclatura, podemos tener algunos metales de transición, manganeso y cromo, que también podrían formar ácidos, como veremos después. Entonces tenemos la nomenclatura tradicional, la sistemática, la de hidrógeno, la de adición, veremos algunas, aunque en este caso la tradicional se sigue utilizando muchísimo. Fijémonos que aquí, por ejemplo, en los oxoácidos del cloro, como el oxígeno actúa siempre con menos 2 y el hidrógeno con más 1, es fácil ver que este cloro tiene estado de oxidación 1, este 3, este 5 y este 7. Por eso, atendiendo a la nomenclatura tradicional, sería ácido hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico o oxoclorato 1 de hidrógeno, dioxoclorato 3 de hidrógeno, trioxoclorato 5 de hidrógeno y tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Esta segunda forma de nombrar está más en desuso, fue popular hace unas décadas, ahora ya no tanto, pero la tradicional se sigue utilizando mucho. Ahora la parte positiva es el hidrógeno y la negativa el no metal con el oxígeno. Podemos considerar que estos ácidos se forman adicionando una molécula de agua al óxido correspondiente y simplificando en el caso de que se pueda simplificar. Por ejemplo, Cl2O más H2O me quedaría H2Cl2O2, divido todo entre 2, HClO, ácido hipocloroso. Así podría formar todos los ácidos. Pues si cojo el dióxido de azufre, añado agua, formaría el ácido sulfuroso y si es el trióxido de azufre, formaría el ácido sulfúrico. Y siempre se cumple que la suma de números de oxidación me va a dar 0. Aquí tenemos las fórmulas generales y también cómo sacar, por ejemplo, el término N, o sea, cuántos tenemos, cuántos átomos tenemos de los diferentes términos, pero, repito, esto no nos hace falta aprendernos ese tipo de cosas. Es mucho mejor familiarizarnos con los diferentes tipos de compuestos y sabernos que el azufre va a formar H2SO4, no HSO4, por ejemplo, y sabernos los estados de oxidación, principalmente de los no metales y de algunos metales, para así no equivocarnos a la hora de ponerlos y deducir aquellos estados de oxidación que nos falten para que la suma total sea 0. Bueno, aquí he puesto otros ejemplos. Ahora veremos otro tipo de nomenclatura, pero ya digo, la tradicional se sigue utilizando muchísimo. También podemos tener, en vez de adicionar al óxido una molécula de agua, hay en algunos casos, se podría adicionar una molécula 2 o 3. Y podríamos tener metaácidos, piroácidos u ortoácidos. Esta nomenclatura es antigua, está en desuso. El más habitual sería el ácido fosfórico. Cuando hablamos de ácido fosfórico, nos referimos al H3PO4, que sería el ortofosfórico, donde añadido al pentaóxido de difósforo 3 moléculas de agua.
Añadir 2 o 1 me da otros tipos de ácido fosfórico. En los 3 casos el estado de oxidación del fósforo es 5, igual que en el del óxido. Menos 2, aquí tiene que haber un 5. Menos 6, más 1, menos 5, este tiene que ser 5. Menos 14, aquí 4, pues aquí necesitaría 10, más 5. Aquí tendría menos 2 por 4 menos 8, como aquí tengo más 3, aquí me he ido otra vez más 5. El estado de oxidación de la P del fósforo es 5 en los 3 casos. Pero bueno, no suele ser muy habitual centrarnos en este tipo de ácidos. Es lo que he explicado aquí en el caso del ácido fosfórico. Normalmente cuando decimos ácido fosfórico nos referimos concretamente al H3PO4. También puedo tener oxoácidos de metal con metales de transición con estados de oxidación elevados, que en realidad no existen, pero sí sus sales. Así el dicromato de potasio o el permanganato de potasio son oxidantes muy habituales en reacciones redox, reacciones de transferencia de electrones. Y también podría tener poliácidos. Por ejemplo, el ácido disulfúrico sería multiplicar por 2 una molécula de ácido sulfúrico y restarle una molécula de agua. La nomenclatura de hidrógeno a veces se utiliza, sobre todo en los últimos años, porque también, sobre todo si conocemos la fórmula, es bastante fácil de identificar. Pues esto sería hidrógeno, trióxido, nitrato, hidrógeno, dióxido, clorato, dihidrógeno, tetraóxido sulfato, trihidrógeno, tetraóxido fosfato. Pero aún así, la más popular es la nomenclatura tradicional. También podría nombrar así los iones nitrato-sulfato, pero con la nomenclatura de hidrógeno, aunque no es demasiado habitual.